Bienvenidos a EP Turismo, un podcast de Europa Press con el que abriremos cada mes una ventana al turismo y recorreremos la geografía española conociendo destinos clásicos y otros más exóticos. No olvidaremos las ferias más importantes del sector con propuestas interesantes y recomendaciones de expertos. Bienvenidos a EP Turismo, el podcast de Europa Press para los amantes de los viajes y aventuras. Cada mes nos sentamos con expertos e invitados que gracias a su experiencia única nos desvelan los secretos mejor guardados y las tendencias que están redefiniendo el turismo, sin olvidar, eso sí, las noticias más relevantes de la industria. Y tampoco olvides de escuchar hasta el final para nuestra última llamada, una recomendación que activará tu radar de destinos, garantizando que empieces a planificar y a soñar con tu próxima aventura. Si tu curiosidad va más allá de la postal, has llegado a tu destino. No hay tiempo que perder. ¡Despegamos! Si algo caracteriza al turismo en diciembre es la Navidad y el fin de año. La alegría e ilusión por las fiestas navideñas, el deseo de lo bueno que está por llegar y la decoración especial de algunos destinos nos invitan a descubrir cómo se celebran estas fiestas en otras partes del mundo. Sin duda, el final de año tiene algo mágico, una energía que se transmite también en nuestra forma de viajar, y de eso sabe mucho Pilar Guijarro, responsable de Narita Travel Designer, una agencia de viajes a medida que diseña cada ruta como un proyecto personal que fusiona paisajes, culturas y emociones. Antes de nada, Pilar, muchas gracias por atender nuestra llamada. Nada, gracias a vosotros. ¿Qué tienen más demanda hoy día? ¿Los destinos clásicos, aquellos que tenemos en mente la mayoría, o los lugares recónditos, exóticos, singulares que existen en cada uno de los continentes? Bueno, yo creo que ambas cosas. Hay gente que le encanta el tema navideño y bueno, pues sigue súper de moda visitar los mercadillos en Europa, o escapadas cerquita por Londres o alguna capital europea por ver simplemente la decoración navideña. O hay gente que lo que quiere es huir de aquí, entonces me quiero ir a la playa y hacer un viaje muy especial. Pero bueno, tienen la misma demanda, Has dicho los mercados navideños, sin duda es una de las imágenes que más se nos vienen a la mente cuando pensamos en Navidad. ¿Siguen siendo una acción prioritaria los mercados navideños que hay en centro de Europa o incluso los países bálticos? ¿O hay otra demanda de mercado navideño en otros lugares no tan famosos? Lógicamente la estética navideña de nuestros árboles de Navidad, las bolas de Navidad, Papá Noel, todo eso es algo muy europeo. La gente cuando viaja a otros destinos, pues siempre, bueno, yo la primera, cuando viajo a otros destinos del sudeste asiático y ves cosas así bonitas o guirnaldas con elefantes, yo tengo mi árbol de Navidad lleno de cosas de esas. Es un árbol muy heterogéneo, pero bueno, lógicamente si te gusta la estética, bueno, pues nuestra europea, pues la gente se escapa por aquí. Un viaje también súper demandado y súper de moda, como sabéis, pues es Laponia. Lo que pasa que es verdad que al final los españoles suelen ser gente muy familiar, ¿no? Entonces suelen viajar evitando un poco la época de Nochebuena, ¿no? Entonces o se escapan un poco antes o un poco después, pero generalmente en Navidad casi todo el mundo se queda en casa. Has hablado de Laponia. ¿Siguen pidiendo los turistas que se acercan a vuestra agencia excursiones en trineo tirado por huskies o rutas en moto por la nieve, aparte de conocer la casa de Papá Noel? Sí, la verdad es que, bueno, es un destino muy demandado cada año más, que tú dices, Dios mío, si es que ya está súper de moda, pues al año siguiente más. Y bueno, es que claro, se hacen cosas súper divertidas y muy diferentes a lo que tenemos nosotros aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, el paseo de tirado con perros, visitar la granja de renos y luego un paseo en trineo de renos, lo de pescar en un lago helado, pasear por el bosque con las raquetas de nieve, lo de, bueno, pues sí, por supuesto, todas las versiones de visitar a
de ver a Papá Noel con Mamá Noel, hacer galletas, o sea, todo eso. Hay programas muy, muy orientados a los niños, que incluso pues hay elfos acompañando y al itinerario, al grupo y demás, o hay paquetes, digamos, opciones de viaje un poquito más orientadas a los adultos, entonces pues ya no, a lo mejor no haces galletas y no van elfos, pero la base de trineo de reno, las motos de nieve, los huskies y todo eso, es para todos. Bueno, siempre tienes el componente de querer ver las auroras boreales, entonces como la típica pregunta de, es que yo quiero ver auroras, digo, bueno, esto es una cosa que es meteorología pura, o sea, no sabemos, pero en general, en esa época del año, en esa zona, pues se suelen ver. Casi siempre. Claro, por la aurora te queríamos preguntar porque sabemos que es algo que todo el mundo desea ver o es uno de los objetivos por hacer ese viaje. Pero ¿es asequible hacer un viaje a Laponia o es más tirando a un sector caro? Hombre, es un destino, es un viaje caro. Bueno, yo siempre digo que el concepto de caro o barato depende mucho de lo que uno quiera hacer y lo que le gusten hacer las cosas. Pero bueno, pues me lo voy a hacer un poquito de estimación y unos 3.000 euros es lo que vale este viaje, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que primero que no es un destino económico, luego que lo llevas todo, o sea, llevas las comidas, el vuelo, los traslados y todas las actividades, que lógicamente las actividades conllevan muchas cosas, ¿no? O sea, llevas a gente preparada, una moto de nieve pues tiene una serie de, un seguro, una gasolina, una serie de cosas, ¿no? Entonces, es verdad que es un destino que requiere una logística que lógicamente eso hay que pagarlo, no es lo mismo que cuando te vas al Caribe y te bajas y te vas a la tumbona del hotel, ¿no? O sea, es un viaje que tienes que saber que conlleva muchas cosas. Y al margen de Laponia, Pilar, parece que de un tiempo a esta parte cobra especial interés por estas fechas la visita a los Alpes, a bordo de trenes y teleféricos, los fiordos, Japón. ¿Estáis notando esa creciente demanda a estos destinos? Bueno, Japón es que ya no se puede estar más de moda. De hecho, hay un verdadero problema para encontrar guías en español a nivel privado, ¿eh? O sea, que en otro tipo de viajes, pues a lo mejor es más fácil. Entonces hay que hacerlo con bastante antelación. Esto es interesante porque hay compañeros, ¿verdad, Marina?, en la agencia que les interesa este destino y ya nos han hablado incluso de proyectarlo para el próximo verano. Así que les vamos a recomendar que estén muy atentos a lo que estás diciendo. Claro, claro. O sea, para hacer un viaje de este tipo, yo siempre digo 6 meses mínimo, porque el diseño en sí lleva tiempo y luego pues, o sea, tú llegas allí, yo acabo de llegar el día 22, hace un mes, acabo de llegar de Japón, que he estado con un pequeño grupito de viajeros y claro, es un destino, cuando estás allí te das cuenta que tienes que llevar un guía que hable español y no despegarte prácticamente de él, porque en determinadas cosas se pasa mal, porque entre que sus costumbres son muy diferentes y que hablan japonés, los carteles están en japonés, pues no te das cuenta hasta que estás allí, que estamos muy acostumbrados a la escritura nuestra y cuando tú dices, Dios mío, es que no me entero de nada, ¿no? Entonces es verdad que bueno, yo recomiendo preparar este viaje con tiempo, que así también se consiguen mejores tarifas aéreas y bueno, y consigues los hoteles que quieres y las experiencias que quieres, ¿no? Así que nada, eso con respecto a Japón, pero es verdad que para Navidades no es un destino que suelan pedir mucho, porque es verdad que no está cerca, la climatología es muy parecida a la de España, entonces, bueno, pues para estar en la calle a lo mejor en Tokio y a lo mejor te puede nevar o te puede hacer mucho frío, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor para ese tipo de viajes evitamos un poco eso. Y otros destinos, por ejemplo Nueva York, que también es un destino muy demandado, o al menos eso es lo que creemos nosotros. Hay muchas películas navideñas ambientadas allí. ¿Merece como esa ganas de ir a Nueva York en Navidad?
A ver, ir a Nueva York en fin de año para mí es como una de las cosas que hay que hacer una vez en la vida. Por supuesto, a Nueva York hay que ir una vez en la vida, pero si lo puedes hacer en fin de año, pues mira, es muy divertido porque toda la decoración, yo qué sé, yo me acuerdo un año que fui y me tomé las uvas en el One World Trade Center arriba a las 6 de la tarde, porque eran las 12 de España, me puse la radio, me llevé mis uvitas en una latita y fue muy chulo. O sea, hay que hacerlo porque es verdad que todo, ¿no? Los espectáculos de Broadway, las luces, por supuesto el Times Square, ¿no? Luego te vas a Times Square, es muy divertido. Eso una vez en la vida. Pero luego hay otras ciudades muy, como digo yo, para una escapada como hacemos en Nueva York. Tenemos muy interiorizado que a Nueva York vas para estar, yo siempre aconsejo mínimo 4 o 5 noches, mínimo. Pero hacer una escapada a Nueva York. Pero hay otras ciudades que son también súper chulas para hacer ese tipo de escapada, ¿no? Por ejemplo, en Buenos Aires. Buenos Aires es espectacular para estar 5 o 6 días solamente en Buenos Aires, Ciudad de México, Bangkok, por supuesto, o en Tokio, ¿no? O sea, quitando, por supuesto, las capitales europeas, que esas las tenemos más a mano, ¿no? Un Londres, un París o un Roma, que igual que Nueva York hay que ir una vez en la vida, ¿no? Y Pilar, ¿qué perfil de público se acerca a la agencia buscando viajes single, en pareja, en familia, en grupo, pensando sobre todo eso, en este periodo navideño? Bueno, hay de todo, ¿eh? O sea, hay gente que se escapa con toda la familia, a Laponia, pues bueno, las familias con todos los niños, familias con adolescentes que quieren hacer un crucero por el Caribe, single a lo mejor, pues buscan más quizá viajes en grupo porque quieren estar a lo mejor interactuar. Los españoles, como digo yo, somos muy de compartir y de estar, y cuando está un bar vacío no entramos porque no nos da mal rollo, ¿no? Pues esto totalmente. Un poco es lo mismo, no nos gusta estar solos, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay opciones, tengas el perfil de viajero que tengas, siempre hay opciones para preparar algo divertido. Bueno, y sabemos que ahora mismo el sudeste asiático es una de las zonas geográficas que más de moda están para viajar desde España o desde Europa. ¿Cuáles pueden ser los 5 o los 3 países más llamativos para viajar en diciembre en el sudeste asiático? Pues a ver, yo siempre digo que para un primer viaje Tailandia es la opción, ¿no? Con la que no te equivocas. Es como cuando vas a ir de safari, el primer viaje, pues, no sé, debe de ser Tanzania, ¿no? Porque es donde ves las grandes manadas. Pues en el caso del sudeste asiático, para mí Tailandia debería de ser como una de las primeras opciones. Y después, por supuesto, Vietnam es una maravilla. Camboya se suele combinar con todos porque se suele hacer una extensión de 2-3 noches y entonces pues muchas veces vamos a ver combinados eso, Tailandia con Camboya, Vietnam con Camboya. Luego hay un destino que me fascina y es Laos. Laos es muy bonito, muy desconocido, todavía no tiene la aglomeración de gente que tiene otros destinos, ¿no? No está tan de moda, ¿no? Pero bueno, es una maravilla. Luang Prabang, un paseo por el río Mekong y luego, por supuesto, lo que te he comentado, combinarlo con Camboya, que están los templos de Angkor Wat, que son una de las joyas de arqueología, digamos, del sudeste asiático. Luego terminar con alguna isla, que hay islas fascinantes por ahí, tanto en Tailandia como de Camboya, y yo siempre digo que es una opción con la que no te equivocas. Uh-huh. Pilar, llevamos un rato hablando, se está pasando el tiempo volando, nunca mejor dicho, y no hemos hablado de cruceros. ¿Siguen siendo una apuesta segura? A ver, el perfil de los cruceristas es como muy claro, es decir, hay gente que odia a los cruceros y hay gente que los ama, ¿no? Entonces, yo siempre digo que el crucero tiene la ventaja de que llevas el transporte y el hotel en el mismo sitio. Entonces, en ese sentido es un viaje muy cómodo, tú deshaces tu maleta, el hotel se va moviendo. Entonces, bueno, pues por esto es un viaje muy cómodo. Ahora, también el tipo de crucero, porque hay muchos tipos de cruceros de 4.000 personas, o hay cruceros más boutique de
30 camarotes o incluso de menos, ¿no? Pero sí es un viaje para determinadas cosas necesario. Por ejemplo, si hacemos Egipto, para ver todos los conjuntos arqueológicos que hay a lo largo del Nilo, es necesario el crucero. Es que no tienes otra manera de verlo, ¿no? Y luego pues otros cruceros así un poquito más boutique, por el río Mekong, o por el río, por la zona del norte de Perú, en Iquitos, para ver el Amazonas. Hay muchos sitios que obligatoriamente hay que hacer un crucero para ver el destino bien. ¿Y cuál es el destino más sorprendente que se te venga a la cabeza así que te han pedido en la agencia? Bueno, como nosotros somos una agencia de viajes un poquito especial, muy premium, pues como yo digo, a mí me han pedido de todo, pero así cosas muy chulas, bueno, pues Namibia con Catarata Victoria con Botswana, un Chile con Isla de Pascua y Polinesia, bueno, Bután, con una parada primero en Nepal. O sea, hay sitios que ha sido muy chulo preparar los viajes, ¿no? O pues un viaje por Japón y luego terminando esquiando en Hokkaido, ¿no? Bueno, pues hay cosas muy chulas. O un crucero por la costa de Alaska. Qué guay. Enseguida vamos a retomar nuestra conversación con Pilar Guijarro. Recordamos que es la responsable de Narita Travel Designer, pero ahora es el momento de hacer una pequeña pausa, como en cada episodio, para conocer las noticias más destacadas del sector turístico en el mes de noviembre. Si te hemos convencido para hacer una escapada navideña, ten en cuenta que Colmar, en Alsacia, desbanca Edimburgo y se corona como el mercadillo navideño favorito de los viajeros españoles. Vueling ha presentado su programación de destinos para la temporada de invierno, que incluye vuelos a Tromsø, Ljubljana, Londres, París y varias ciudades de Marruecos. Y España afronta la temporada de invierno 2025-2026 como destino favorito en Europa y con buenas perspectivas desde mercados lejanos, según un informe de Tour España. Y atención a los precios. Las tarifas de AENA suben un 6,4% en 2026 y afectarán al precio final de los billetes, porque la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha aprobado un incremento de las tarifas aeroportuarias que afectará a su vez los costes de las compañías aéreas. Iberia se posiciona como la tercera aerolínea más puntual de Europa y la octava a nivel mundial durante octubre, mes en el que logró que el 83,14% de los vuelos operados llegaran a su hora. Y el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado un plan para incrementar hasta los 350 km por hora la velocidad de los trenes en la red ferroviaria española de alta velocidad. Y Bruselas propone también unir por alta velocidad Madrid con Lisboa y París en 2040, reduciendo el trayecto a solo 9 horas. Y seguimos con previsiones de nuevo año. El turismo se consolida como prioridad de gasto en España. 8 de cada 10 españoles planea viajar en 2026 y a la hora de preparar el viaje lo hacemos con mucha antelación y priorizando la sostenibilidad, según el Observatorio CETELEM y la consultora europea Boldest. Entre los que más viajan, los europeos mayores de 65 años, aumentando el gasto tras pandemia. El mercado gira hacia Asia. Bangkok desbanca a París y se posiciona como el destino más reservado para 2026. Un informe de eDreams confirma el creciente interés global por el sudeste asiático, como acabamos de escuchar en nuestra entrevista, reflejando un cambio en las preferencias de los viajeros que buscan ahora destinos más exóticos para estancias largas. Y en España, Sevilla ha sido reconocida por el diario británico The Telegraph como la mejor ciudad europea del año, una distinción que pone en valor la excelencia urbana, el patrimonio, la sostenibilidad y la calidad de vida de la ciudad. Y el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha anunciado en la 26ª Asamblea General de ONU de Turismo el desarrollo de un plan integrado para el uso de inteligencia artificial turística en nuestro país. Y para terminar, una curiosidad. El TikToker más seguido del mundo, Khaby Lame, es el nuevo embajador de ONU Turismo. Y ahora seguimos charlando sobre los destinos más demandados en fin de año con Pilar Guijarro. Pilar, ¿dónde prefiere el turista tomarse las uvas? Bueno, pues yo creo que las uvas siempre te las tienes que tomar con gente que quieres, ¿no? El lugar un poco es lo de menos. Yo tengo este año peticiones para todos los
sitios del mundo, tanto para el sudeste asiático como para Egipto, Laponia, pero por ejemplo en España también hay unos sitios muy bonitos, hoteles boutique muy chulos que tienen ahora mismo preparado como unos paquetes para pasar fin de año que te incluye la cena de fin de año, una cabalgata por la finca, por ejemplo el hotel La Torre del Marqués, que está en la provincia de Teruel, bueno, es una maravilla, tiene su propio viñedo y bueno, haces una cata de vino y este hotel, por ejemplo, estás allí y estás como si fueras en la Toscana. O sea, en España verdaderamente tenemos hace tiempo ya una hotelería de muy alto nivel que te ofrecen unas escapadas. Bueno, pues hay gente que no quiere coger aviones y que quiere ir en su propio coche y hay cosas muy, muy bonitas, gracias a Dios. Tenemos un país maravilloso con un patrimonio cultural impresionante y se pueden hacer escapadas para fin de año por nuestro territorio y que te resulte igual de exótico que habiendo cogido un vuelo de 3 horas, ¿no? Te queríamos preguntar eso precisamente por los destinos dentro de España. ¿Qué provincias son las más demandadas para el fin de año y si los usuarios o los viajeros prefieren antes un turismo más rural o más de ciudad? Bueno, pues eso depende un poco, yo creo que el tipo de familia, o sea, de viajero en este caso. Si son con niños, pues quizá a lo mejor se van a algo un poquito más rural, más cercano. Bueno, tú sabes, los niños en el coche se les hace un poco de tedioso, ¿no? Entonces buscas algún sitio por cerquita, se lleva mucho el tema de los cortijos, que te ofrezcan actividades, bueno, pues con granja de animales, este tipo de cosas, ¿no? Y luego a lo mejor si son parejas un poquito más mayores, pues te piden algún hotel bueno, pues en Tenerife o en nuestras maravillosas Islas Canarias, en cualquiera de ellas. Lanzarote también hay alguna hotelería maravillosa y es tan exótico que te da el impacto este que digo yo de desconexión, ¿no? Y teniendo en cuenta, Pilar, que estamos acostumbrados a vivir estas fiestas en familia, ¿el turista español en general prefiere una escapada en Navidades o en fin de año? Más en fin de año, muchísimo más. O sea, la Navidad es una época en la que los españoles somos muy familiares, como yo digo siempre. En general, el perfil del viajero español, cuando los niños son pequeños, no viajan muy lejos, porque no solemos dejar a los niños pequeños así tan fácilmente y por ejemplo, como digo, los extranjeros, ¿no? Está todo muy pensado para ir con niños pequeños. En general, en España no hacemos eso, los españoles, digo. Bueno, los españoles en general solemos viajar más en fin de año porque somos por nuestro carácter mediterráneo, somos muy apegados a la familia. En general, eso no se lo salta a nadie. Si alguien hace un viaje, lo hace pre-Navidad, pero el día 24 está en su ciudad. Y luego el fin de año sí que lo piden mucho más. Y, por ejemplo, ¿algún destino sorprendente para pasar el fin de año? Se nos ocurre Madeira, que últimamente pues mucha gente se decanta por ir a un crucero a ver los fuegos artificiales, pero coméntanos, así destinos que te gusten o que sean demandados. Así, pues mira, un crucero por Seychelles, que son unas islas para hacer... Bueno, que hay varias islas para visitar y bueno, para hacer snorkeling y pasar igual eso un fin de año en medio de estas islas que son un poquito menos conocidas que a lo mejor el Caribe, que lo tenemos más en mente, o bueno, pasar un fin de año de pronto en el hemisferio sur, que nos resulta a nosotros como muy raro pasar el fin de año en la playa con el árbol de Navidad, y luego pues eso también en un sudeste asiático en el que eso estás como con el bullicio, es muy diferente a esto, pues a un mercadillo navideño, ¿no? Entonces es verdad que cualquier cosa que suponga un choque en nuestra mente es muy divertido. Y el turista, una duda que me ronda, ¿no? Que acude a este tipo de agencia como la vuestra, que es una agencia premium, viajes organizados prácticamente a la carta, ¿no? ¿Se deja convencer o va con una idea fija y de ahí no hay quien le mueva?
Bueno, esto es como todo en esta vida, cuando la gente viene a profesionales como nosotros, que básicamente nos buscan porque tenemos un alto conocimiento de los destinos, entonces la gente sí se fía mucho de, es que tú has estado, dime cómo es esto, ¿no? Entonces, claro, ahí hay determinados destinos que la gente no lo hace por internet, es como, espérate, un Botswana, pero ahora resulta que seguro que van a estar buscándome cuando llegue, ¿no? Entonces sí que nos buscan por eso y porque somos conocedoras de, bueno, pues de toda la hotelería que esté bien y de experiencias como muy muy top. Y sí es verdad que muchas veces la gente viene con una idea a la cabeza y aquí mantenemos una entrevista larga y bueno, los escuchamos, los dejamos hablar, luego hablamos nosotros y hay muchas veces que se dan cuenta que a lo mejor lo que ellos tenían en la cabeza no era lo que es luego en verdad, ¿no? Entonces, bueno, pues como todo en esta vida, igual que cuando vas a otro tipo de profesionales, te dejas asesorar. Normalmente los clientes se dejan asesorar. Es decir, que te habrá pasado seguro que hay un cliente que va con la idea pues, preconcebida de yo este año tengo que visitar Laponia y termine, por ejemplo, en Buenos Aires o en Botswana. Claro, porque de pronto, no, pero hace mucho frío, pues claro, es que hace menos 20, pero es que a mí no me gusta eso, entonces no puedes ir a Laponia, o por ejemplo, que te vayan a Costa Rica, no, es que a mí los bichos me dan miedo, no puedes ir a Costa Rica, ¿vale? Entonces, bueno, ahí en ese sentido tienes que saber muy bien, dominar muy bien los destinos para saber asesorar y que el cliente luego se sienta cómodo. Y convencer al resto de la familia que no sabía nada, a priori. Eso también. Que también Eso también. pasado. También, Y, mucho. Pilar, ¿el turista tiene más presupuesto ahora en estas fechas, final de año, que quieras que no se gasta más dinero? ¿O se mantienen en un presupuesto moderado y a lo mejor gastan más para las vacaciones de verano? Depende de la familia, me explico. Hay familias que en verano no se suelen mover porque tienen una segunda residencia o tienen hacen otro tipo de veraneo y prefieren escaparse en fin de año, y hay otra gente que no, que directamente su viaje, bueno, o a lo mejor lo hacen en Semana Santa, porque resulta que quieren evitar esto. Pero en general, el viaje de Navidad sí es muy especial. O sea, la gente como que sabe, pues normalmente, pues un viaje de estas características, la cena de fin de año se paga alta, ¿no? Y la gente cuenta con ello. Uh-huh. Por último, porque estamos terminando y nos estamos quedando sin tiempo, Pilar, una recomendación para quienes nos estén escuchando y no tengan aún claro si aprovechar o no este periodo vacacional para darse un capricho y viajar al extranjero. ¿Cómo le convencemos? Bueno, yo siempre digo que hay que viajar y hay que viajar. Lo único que, ojo con el tema vuelos, dejarse asesorar muy bien, enterarse muy bien y dejarse asesorar por profesionales, por supuestísimo, porque al final, como no lo hayas hecho bien y te encuentres en un aeropuerto la noche de fin de año, eso sí que es un horror. O sea que hay que mirarlo muy bien. Pero por supuesto hay que viajar, siempre. Pues muchísimas gracias, Pilar, por todo, y espero que hayamos animado a alguien a hacerse aunque sea una escapadita. Ojalá. Última llamada a los pasajeros de este podcast. Y si has esperado hasta el final del podcast es porque sabemos que estabas atento a nuestra última llamada. Cerramos este episodio con uno de los destinos más demandados en esta época, una zona en la que el cielo oscuro, siempre de noche, se ilumina con colores que nunca se podrán olvidar. Carlos Gómez nos invita a viajar a Laponia, en concreto a su capital, Rovaniemi, ciudad a la que el granadino llegó gracias a una beca Erasmus y que cautivó su corazón. Y Clara Garrido, de Huelva, también cambió el clima cálido andaluz para vivir y trabajar en Laponia. Nos cuentan su experiencia y por qué es un destino ideal en estas fechas. Hola, soy Carlos Gómez, granadino de 34 años, que en el año 2014 tuvo la oportunidad de realizar una beca Erasmus en Laponia, más en concreto en su capital, Rovaniemi, donde pude disfrutar de un entorno mágico mientras terminaba mi carrera. Seguidamente tuve también la oportunidad de poder trabajar en una empresa de turismo durante 3 años,
donde experimenté este sector tan bonito al que hoy me dedico. Hay que tener en cuenta que en aquel 2014 yo era bastante joven y tenía 1000 ganas, por tanto, de vivir una experiencia fuera de casa, lo más lejos posible y en un idioma diferente. Laponia y la gente de Finlandia me abrió sus brazos para que yo encontrara mi sitio y mi hogar durante esos 4 años en los que viví de seguido. Me encontré anécdotas como que tu vehículo principal en las calles de Laponia fuera una bicicleta, aunque la temperatura fuese de menos 20 grados, llegar a la universidad y que la gente dejara sus abrigos, pantalones de esquí, gorros, guantes, en diversos percheros al alcance de todo el mundo, sin ningún tipo de candado, y que al volver, después de clase, todo siguiera ahí. Que en la cafetería de la universidad, por ejemplo, hubiese un frigorífico lleno de bebidas y encima hubiese una simple hucha para echar el dinero que valía cada una de las bebidas. En fin, cosas un poco impensables dentro de nuestro querido país. Rovaniemi y Laponia en general es un destino que recomiendo para todas aquellas personas que les guste la naturaleza, que quieran disfrutar de un entorno nevado y de actividades tales como safari de huskies, safari de renos, safari en moto de nieve, la mismísima visita de Santa Claus, por supuesto, y poder disfrutar de una aurora boreal. A día de hoy, gracias a esa experiencia que empezó de Erasmus y ha sido la experiencia de mi vida, formo junto a mis compañeras el departamento de Laponia en un tour operador español líder en el mercado llamado Catay, donde vendemos viajes a Laponia durante todo el año, incluso con aviones charter desde varios lugares de la península ibérica a un sinfín de destinos diferentes en Laponia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Clara Garrido, soy de Huelva y vengo a contar mi experiencia trabajando y viviendo en la Laponia finlandesa. En 2023, cuando acabé mi máster, decidí vivir una última aventura o experiencia antes de ponerme a estudiar oposiciones, y buscando trabajo encontré algo que me llamó la atención, que era Looking for Santa Helpers. Entonces el trabajo soñado de muchos, ¿no? Ayudante para Papá Noel. Yo estoy viviendo en Rovaniemi, que es como la capital de la Laponia finlandesa, para la empresa Santa Park. Como persona del sur de España, inconvenientes. Evidentemente el frío. Yo estuve viviendo de media a unos menos 20 grados, aunque llegué a estar a menos 39. Y cuando hacía menos 1, menos 2 grados era como calor, ¿no? Luego, sobre todo, el tema de la luz. Yo, que soy de Huelva, que es la ciudad de la luz, claro, el no ver la luz solar es complicado, porque al final allí en invierno hay muy poquitas horitas de luz. Sí que hay muchas actividades muy chulas para hacer y contratar, como puede ser, conocer los huskies e incluso hacer un paseo en trineo con ellos, acudir a granjas de renos y también hacer paseos con ellos. Las motos de nieve, que me parece una actividad muy chula y que suele gustar bastante. Luego también hay experiencias como pescar en medio de un lago helado. No sé, hay muchísimas actividades que la verdad es que son muy divertidas y que son únicas porque no se pueden hacer en otros sitios. Y y sobre todo lo que más le gusta a la gente, que es el ver las auroras boreales, que he tenido la suerte de verlas varias veces al estar viviendo allí unos cuantos de meses, y es verdad que es espectacular. En cuanto a comida, que la gente tiene que probar sobre todo la sopa de salmón, que está deliciosa. Luego también recomiendo el Santa Salmon's Place, que es un sitio que está en el poblado de Santa Claus y que también está delicioso el salmón. Solo se puede comer salmón, pero merece muchísimo la pena. Y luego, lo que también suelo recomendar es probar la pizza de reno, que está bastante rica y allí, es muy típico, porque al final, así como dato curioso, hay más renos censados que personas. Los renos son semisalvajes, semidomésticos. Están por toda la ciudad, te los puedes encontrar en cualquier momento, y es verdad que la carne es más típica de allí, el reno, que se come estofada, en pizza, en burrito, como un fuet, que es muy típico. Y es una experiencia que recomiendo muchísimo, porque al final de ese tipo de viajes que haces una vez en la vida. Espero que
que muchos de vosotros disfrutéis de Laponia y que os hagáis muchas fotitos y que disfrutéis muchísimo de la experiencia porque seguro que es inolvidable. A punto de coger nuestro equipaje, nos despedimos hasta el mes que viene en un próximo episodio. Un saludo de Marina Navas y de Alfredo Guardia. Te recordamos que puedes suscribirte y escuchar el resto de episodios de este podcast en nuestra página web europapress.es/podcast o a través de las diferentes plataformas de podcasting.